sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Para nosotros como DBV Internacional, que estamos trabajando en 10 regiones en el mundo, estamos también tratando de sistematizar estas experiencias y nos parece muy bien y muy avanzado que estamos haciendo en estos países como en la temática de la economía social y solidaria, porque en Europa también hay un cambio, ¿no? En este sentido que las organizaciones y los centros de educación están buscando estos caminos. Hemos empezado a trabajar hace más de 20 años, sobre todo con los pueblos indígenas, con mujeres y jóvenes, para mejorar su situación de vida, para que tengan una vida más digna. Y ahí hemos apoyado sobre todo a instituciones y organizaciones en el sur de México, y después también hemos empezado a ampliar un poquito el ámbito también a Guatemala. Bueno, digamos, en la región andina seguimos un enfoque bien clásico de la DBV Internacional, ¿no? Así, apoyando la educación de jóvenes y adultos, de tal manera que estamos cooperando, apoyando al sistema educativo, generalmente en la región, ¿no? A nivel de la región andina estamos trabajando en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Estamos ya desde hace muchos años apoyando a fortalecer los centros de educación de adultos, ¿no? Una estrategia que también estamos llevando a cabo en el Perú recién, y asimismo en el Ecuador, donde estamos cooperando con un sistema nacional de educación a distancia. Estamos siempre buscando, digamos, aliados, organizaciones de la sociedad civil con los cuales estamos preparando, pero siempre también al mismo lado intentando de incorporar al sector público. La DBV en México, Centroamérica y Cuba tiene 4 líneas estratégicas de trabajo: economía solidaria, soberanía alimentaria, derechos humanos e interculturalidad. A diferencia de lo que pasa en otras regiones de la DBV, lo que se ha hecho en esta en particular ha sido mucho trabajo de base, mucho trabajo con pequeños proyectos educativos en regiones muy concretas, porque ha sido particularmente complicado la relación con el Estado. La Asociación Alemana ha contribuido, por un lado, en institucionalizar la educación de adultos dentro del sistema educativo. Por otro lado, ha intervenido también en proyectos que han favorecido en el acceso de las poblaciones que son vulnerables, como son población indígena, población campesina, para que ellos puedan contar con educación de adultos. Y en ese sentido ha colaborado, ha contribuido a apoyar, a fortalecer los centros de educación de adultos. Por otro lado, también, desde el momento en que ha llegado, la Asociación Alemana ha trabajado con el Ministerio de Educación. Es en ese sentido que se puede entender que su contribución ha sido en el sistema educativo, pero también ha sido en las propias acciones educativas de los centros de educación de adultos, ¿no? A partir del año pasado hemos logrado también un proyecto con la Comunidad Europea que la primera vez en la región nos da una opción para trabajar a nivel macro, como nosotros queremos trabajar, también lograr una incidencia política en los gobiernos donde trabajamos, lo que hemos logrado, por ejemplo, en Bolivia desde hace muchos años. En México siempre trabajamos con organizaciones no gubernamentales a nivel micro y meso. Y este proyecto de la Comunidad Europea sobre el derecho de educación de adultos, sobre el derecho a la educación, nos ayuda la primera vez a ampliar el horizonte también a instancias del gobierno mexicano, en este caso al INEA, que es el Instituto Nacional de Educación de Adultos. En México no se contaba con un marco jurídico normativo que nos permitiera hacer exigible el derecho a la educación hasta 2011. Y a partir de 2011 también a nosotros nos entra un reto muy fuerte de poder colocar el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas como un tema exigible. Y a partir del
2013, principios del 2014, hemos estado vinculándonos también a la exigibilidad del derecho a la educación desde una vertiente de investigación de cómo el Estado ha aplicado las políticas públicas y el manejo de presupuestos en temas de educación. Y de esta forma hemos logrado tener las dos visiones, ¿no? Por un lado, sí, como estos 20 años de experiencia en comunidades de fortalecimiento de sociedad civil, pero también empezando a construir un camino que me parece bastante sólido, bastante consciente de cómo tenemos que empezar a hacer una relación con el Estado, que en México, a diferencia de otros países en América Latina, había sido muy complicada, sigue siendo muy complicada, pero sin embargo ya hay como canales posibles de democratización de instituciones, a pesar de la complejidad propia que tiene el país. Guatemala, el DBB ha venido cooperando desde la década de los 90 hasta la 2010, en acciones de alfabetización de jóvenes y adultos, y también en retomar, las prácticas de familias indígenas, campesinas del área rural que han quedado con dificultades de acceso a la alimentación. Entonces todo el enfoque ha sido un enfoque de derecho a la alimentación, de derecho a la participación. Porque también importante es de ver que, no se tiene que ver todos los países por sí mismos, ¿no? Sino que hay un intercambio de experiencias, especialmente como se puede ver que ya en Bolivia ya llevamos muchos años trabajando, y esa experiencia que se lleva en Bolivia se puede también traspasar o utilizar en Ecuador, en Perú, pero también en otras áreas como que en América Central, o tal vez si tenemos suerte como la DBB trabaja también en otras regiones, otros continentes. Entonces pasa esa experiencia a otros proyectos. Por eso para nosotros como DBB, como somos la única organización en Alemania que con un enfoque en la educación de adultos y jóvenes desde la perspectiva de una educación no formal, eso es muy, muy específico. La DBB ha sido, digamos que una agencia que no solamente se preocupa por financiar nuestras actividades, sino que anualmente, por lo menos, a veces con más periodicidad, desarrolla los seminarios de copartes que permiten avanzar en debates sobre el trabajo de jóvenes y adultos. Esto ha sido tal vez el mayor aporte de la DBB, de centrar su interés en jóvenes y adultos considerando situaciones de deserción, situaciones diversas, que los jóvenes no acceden a la escuela formal de pronto por miles de razones, y los adultos y adultas que no han tenido oportunidad de acceder a la educación. Entonces digamos que en esa perspectiva con la DBB lo que tenemos es una relación de pares, si quisiéramos plantearlo de alguna manera. Nosotros es muy importante que no venimos con soluciones importadas, sino que realmente tenemos muchos años contactos con grupos, con redes, con instituciones con los cuales estamos intercambiando ideas y los tratamos de apoyar en sus procesos sin imponer demasiado las condiciones de Europa y respetando sus procesos sobre todo.